Vamos a hablar sobre la técnica de grupo operativo. Esta es una creación genial de Enrique Pichon-Rivière porque es una técnica que es coherente con su ECRO, con su propuesta teórica y metodológica. Me gustaría poder contarles las situaciones fundacionales del grupo operativo. Una de estas situaciones fundacionales tiene que ver con una experiencia que Pichon-Rivière mismo me relata en una supervisión. Él no se había recibido aún de médico psiquiatra, o sea que era antes de 1936, posiblemente 1935, y él va a visitar a González Bosch, el director del Hospicio de las Mercedes, que actualmente es el Hospicio Borda, con su amigo Federico Averasturi, y González Bosch les comenta preocupado que los enfermeros son muy crueles con los pacientes y que esto lo inquieta. Pichon-Rivière, que no tenía ninguna dificultad en pasar de hipótesis más conceptuales a la acción, le ofrece hacer algo, que intentaría hacer algo. González Bosch le dice que sí, y aquí aparece una propuesta absolutamente original, porque lo que uno esperaría de un estudiante de psiquiatría o de alguien que ya conoce el psicoanálisis y conoce a Freud, esperaría que abordara esa problemática de crueldad enfermero por enfermero o de manera individual, como problemática individual de crueldad. Sin embargo, Pichon-Rivière piensa otro dispositivo. Les propone a los enfermeros una reunión semanal para hablar de su práctica como enfermeros, poder compartir esta práctica, poder compartir sus dificultades, sus éxitos, los obstáculos que encontraban, las técnicas o las operatorias que habían resultado más exitosas y otras menos, y emprende esta experiencia. Los enfermeros se reúnen una vez por semana y comparten su experiencia como enfermeros, su tarea como enfermeros. Aquí ya aparece un grupo centrado en una tarea, no centrado en la problemática individual de cada uno de los enfermeros. Pichon-Rivière ahí me dice que él es el primer sorprendido de los resultados de esta experiencia. ¿Cuáles son estas sorpresas? La primera sorpresa es todo lo que los enfermeros saben de psiquiatría sin haber pasado nunca por un claustro universitario. Y dice Pichon-Rivière, lo que es mejor, tenían un saber operatorio, tenían un saber que a partir de ciertos cuadros o a partir de cierta sintomatología sabían cómo abordarla, sabían qué hacer en esas circunstancias. Si nosotros pensamos en esta sorpresa de Pichon, no podemos sino concluir en que hay un saber que proviene de la práctica social cotidiana, que el saber de psiquiatría y este saber operatorio lo tienen los enfermeros por su práctica con pacientes, con profesionales, en esta práctica cotidiana de su tarea. Pero acá aparece una cualidad de ese saber que los enfermeros no saben que saben. O sea, es un saber que no se sabe que se sabe, por lo cual es necesario reconocerlo, relevarlo. Pichon-Rivière dice que el hecho de poder reflexionar, el hecho de poder conectar este saber con conceptos,
produce una revitalización de este saber, un estímulo, una potencialización de este saber. La otra sorpresa para Pichon fue que los enfermeros empezaron a tener cambios de actitudes. El trabajo sobre su tarea y el trabajo grupal indudablemente comprometía todo su esquema referencial, lo que ellos pensaban, su sensibilidad, lo que ellos sentían, sus afectos y su manera de operar, su manera de resolver esas problemáticas. Y esto producía efectos subjetivos. Decía Pichon-Rivière, un poco sonriéndose, que estos enfermeros, que eran en su gran mayoría españoles, emigrados, en el 36 es época de guerra en España, llegaron hasta ser tiernos con sus pacientes. Esta es la primera experiencia que podríamos decir tiene carácter fundacional del grupo operativo. La otra experiencia también de inicios de esta técnica tiene que ver con cuando le retiran los enfermeros a Pichon-Rivière de su sala de adolescentes y él decide tomar a los pacientes que están más comunicados, que están con mayores posibilidades de una interrelación con otros, para capacitarlos como enfermeros. Ahí Pichon-Rivière llega, digamos, o sea, el aprendizaje que él obtiene de esta experiencia es que, a pesar que era otorgarle otro rol, era otorgarle otro reconocimiento, era impulsarlos fuertemente hacia el campo de la salud, ya que iban a dejar de ser enfermos para ser enfermeros. A pesar de esto, surgen obstáculos epistemofílicos, ¿no? O sea que no solamente en la capacitación aparecen obstáculos epistemológicos de la misma extrañeza que puede haber sobre ciertas técnicas o ciertos conocimientos, sino una resistencia al cambio, un obstáculo epistemofílico de no abandonar el rol de enfermos. Paradójicamente, los mismos pacientes que tenían la oportunidad de desempeñarse como enfermeros se resistían a dejar el rol conocido donde de alguna manera se sentían como refugiados, entre comillas. De todas maneras, Pichon-Rivière dice que estos fueron los mejores enfermeros que él tuvo, y uno entiende que la sensibilidad de un paciente es un fuerte instrumento y da la posibilidad de ponerse en el lugar de un enfermo, ¿no? Sensibiliza, digamos, hacia ciertos sentimientos o ciertas condiciones de sufrimiento, de síntomas, y que resultan operativos en el momento de intervenir sobre ellos desde este nuevo rol de enfermeros, que indudablemente fue una promoción de salud. Capacitar a jóvenes en su nuevo rol de enfermeros es un claro ejemplo, digamos, de promoción de salud.